para que toda esa gente que quiere volver realmente pueda volver. En el tema de estrategias de facilitar a gente que se quiere instalar en Asturias, de oficina de... yo lo llamo de oficina de captación de inmigrantes estrambóticos. Bueno, le podemos usar el nombre... Las siglas. Frente de gente que aparte que puede ser muy enriquecedora para nuestra comunidad, ¿no? Este tipo de inmigración. Aparte de otras que pueden venir, ¿no? Puedo hablar en mi caso de Zambótico. Yo soy argentina y elijo vivir en Asturias porque me encanta. No solo porque, bueno, mi padre es asturiano. Entonces, elijo vivir aquí y elijo también, o sea, mi padre es de un pueblo, de helada, no hay autobuses, no hay nada, o sea, me remito a todo lo que fueron hablando ustedes, o sea, no solo en ciertos aspectos como para empezar de nuevo. Pero creo que es fundamental que no perdamos de vista que el momento es ahora. Mi idea de Asturias también es un poco más calidad que cantidad. Somos una región pequeña, una idea de Asturias que a mí me motiva. Entonces, es una idea que yo creo que es una idea general, que es decir, proyectar una nueva Asturias, como tú dices, una Asturias que renace, etcétera, que se construye para posibilitar un retorno de los asturianos que se fueron y de los inmigrantes que quieren que vengan. Finales de los 80, mucha gente de Europa, del norte de Europa, de España y tal, nos acercamos al campo en Asturias, intentando vivir de otra manera. Estábamos en una crisis económica de aquella también, de temporada como esta. Y el primer paso que tiene que dar un gobierno para suscitar el nacimiento de una agricultura en Asturias que siempre existió, que se pueda dedicar a explotaciones agrarias, pueda vender esos productos en esos mercados. Porque si produce, para tener que vender a un intermediario, entonces sería imposible el poder salir adelante. Mercados municipales que fueron poco a poco destruyéndose toda una infraestructura de necesidades que hay en el campo, que tendría que haber como potenciar las escuelas. Que la gente que entró en la construcción tuvieran cursos para saber adaptarse a esa rehabilitación del mundo rural, etcétera. Creo que se podría trabajar en eso y, por un lado, todas esas personas que tienen un empleo y, por otro, estás rehabilitando el mundo rural asturiano y estás ayudando al turismo en Asturias. Cada persona que vota quien quiera. Yo soy de Somos, Haciendo Sin Proyecto, y que cuando estamos votando a un Consejo Ciudadano ya estamos votando por echados, ya estamos votando por decidir que queremos cosas nuevas. Y yo creo que sí el momento, y creo que tenemos que saber aprovecharlo, y es lo que me preocuparía, que al final no pase esto de una lluvia de ideas, que es importante, participamos todos, ¿no? Pero que tengamos claro cuál es el objetivo, y el objetivo es que podamos gobernar y que esto que estamos comentando aquí, las personas que se decidan puedan llevarlo a cabo y que pueda volver todo el mundo. Un poco lo que decía la compañera, que es la responsable un poco de generar esa red en el exterior, tanto fuera de Asturias, tanto dentro del Estado como fuera de España. Todos tenemos diferentes maneras, ¿no? Pero que todos podemos aportar una granito de arena, contactar con vosotros y pueda pues recoger propuestas, sistematizarlas y empezar a trabajar con vosotros de cara pues a generar ese proyecto, un proyecto real y viable. Agradecer a toda la gente que habéis asistido, pero bueno, especialmente a los compañeros del Consejo Ciudadano Estatal, que bueno, según Tania, Laura, que se ha ido, Casielles y Suazo, que bueno, como lo tenemos en Asturias, estamos más acostumbrados, pero bueno, recordaros que estamos en el proceso constituyente autonómico, que es muy importante participar, estamos dispuestos a dar un paso al frente y participar activamente en este cambio que se está construyendo ya, ¿vale? No se va a construir simplemente en las urnas, sino mediante este tipo de iniciativas de redes de colaboración.